Eibarko antzerki jardunaldien 41. edizioa otsailaren 18an hasi zen, Koliseo Antzokiko agertokian antzerki munduko 4 pertsona ospetsu eta handi bildu zituen hitzaldi solasaldiarekin. Jose Sakristan, Imanol Arias, Gurutze Beitia eta Iñaki Miramon antzesleek parte hartu zuten Juan Ortega jardunaldien antolatzaileak zuzendutako hitzaldian. Entre actores lelopean, euren lanbidean bizi izan dituzten esperientziak, bizipenak eta pasadizoak kontatu zituzten. Gusta poder decir a todo el mundo que estamos muy contentos con que la Jornada de Teatro de Eibar empiece en su edición 41. Y sobre todo gusta decir que todo el mundo que tenga interés puede venir a cualquier función, porque quedan entradas para todas las funciones. Va muy bien la venta, pero quedan entradas para todas las funciones, porque de las 2 que había problema, que de hecho se vendieron en las primeras funciones, se ha vuelto a hacer una segunda función. En ese sentido estamos contentos, la venta anticipada va en general mejor que otros años y sobre todo que creo que el festival ha merecido el interés de los eibarreses. Luego que vengan más o menos, al fin y al cabo lo bueno es poder venir. Si vienes o no, pues eso es cosa de cada uno. Lo malo sería que no hubiera la oportunidad. Jendez lepo egon zen Koliseo Antzokia antzespenaren aparteko 4 ordezkari hauek entzuteko, Eibarko antzerki jardunaldien 41. edizioari hasiera ofiziosoa eman zion ekitaldian. Ordu terdi luzez aritu ziren hitzaldiaren protagonistak, euren lanbideaz duten ikuskera azalduz, interpretazioan emandako lehen urratsak gogoratuz, eta askotan entzuleen barrealgarak eragin zituzten hainbat pasadizo kontatuz. Pues mis inicios fueron aquí. Yo nunca había hecho nada en ningún grupo de teatro, ni me había imaginado ser actor, ni me encantaba el cine, me gustaba el cine, pero jamás me había visto yo encima de un escenario ni delante de una cámara. Y fue aquí donde, por probar, porque fue una cuestión de curiosidad, realmente fue curiosidad, entré en el grupo de teatro. Y ya eso me enganchó de tal manera que hasta hoy. A mí me becaron 2 años, he de decir que me aprobé todas, o sea que el segundo año fue de filfa, porque en la Universidad Laboral ya existía un grupo con un secreto dentro, que se llamaba Juan Ortega Roldán, que es, para mí al menos, el primer maestro. No el primer director, que fue Luis Mari Zaguirre, que era un hombre con el que hacíamos zarzuelas, con una cantante ibarresa, por cierto, muy guapa y muy buena cantante. Y, cuidado con los comentarios machistas. Sí. Estoy. No, estás. Estoy de comisaría política. Sí. Y los tipos cantaban muy mal, ella cantaba muy bien. Solo ella cantaba bien. Bueno, en Narbuscos había un secreto, como digo, que era un maestro. ¿Qué es un maestro en el teatro? Es alguien que tiene la capacidad de no joderte la vida y de enseñarte un camino. Es alguien que tiene la capacidad de quitarte lo que tengas de ego y hacerte un ser colectivo, que te enseñe a trabajar junto con otros. Este es un oficio que no se hace solo, se hace en compañía de otros, como el crimen de los Urquijo. Lo mismo. Yo era la pequeña, los mayores ya estaban dormidos y yo estaba todo el rato allí a ver qué estaban dando. Entonces, en mi casa, cuando alguien estaba enfermo, te dejaban quedarte a ver la tele. Te daban algún brebaje, algún mejunje, eso es para vomitar, pero el premio era que te quedabas a ver la tele con los mayores. Entonces, yo no sé las veces que fingí dolor de tripa, dolor de cabeza, dolor de codo, dolor, no sé, de ojo, la cantidad de dolores que yo pude fingir para que me dejasen estar allá viendo, pues desde Estudios 1 al Gran Chaparral o al Santo o yo qué sé. Y luego ya de mayor, pues sí era un poco traba porque mi padre decía, eso no es decente, estudia algo bueno, porque el teatro, los teatreros, eso no tiene mucho futuro y sobre todo que no era decente. Y empecé como hobby, fíjate tú, porque yo estudié otra cosa y me dedicaba a otras cosas y era mi vía de escape las tardes, noches de toda la semana. Y lo que empezó siendo un hobby, pues se te mete en sangre y es un veneno que no puedes vivir sin él. Tengo la satisfacción incluso, durante toda la vida, Venancio, mi padre, era un hombre fuerte, alto, muy alto para la media, y era el hombre eso, derrotado, humillado y jodido, ¿no? Porque lo desterraron y no podía volver. Durante mucho tiempo, y hizo muy bien, mi padre mostró una indiferencia total por lo que yo sentía. Era lo mejor que podía hacer como buen padre para que yo desistiese de este empeño.
Hasta que ya las cosas a mí me fueron yendo y más o menos. Y debo confesar el día en que yo me di cuenta de que ya mi padre había aceptado, porque mi padre ha sido el adversario magnífico al que vencer imposible, pero sí convencerle, ¿no? Ha sido el ejemplo ético, intocable, moralmente, en todos los aspectos. Y había que convencer a este hombre que, dedicándose a esto de contar historias, pues uno no estaba transgrediendo, incluso estaba uno transitando por territorios tan nobles o parecidos al de cavar la tierra, ararla, sembrarla y recoger los frutos. Entonces, un año, en Chinchón, los ajos son cojonudos. El año que, ahora no lo sé porque ya estoy un poco, pero el año que vendes bien o vendías bien los ajos, salvabas el año. Ese año estaba salvado con una buena cosecha de ajos. Entonces, un año, mi padre, para preguntarme cómo me iban las cosas, en lugar de decirme cuántas películas has hecho, cuántas obras de teatro, cuántas de qué, me dijo, ¿cómo has vendido los ajos este año? Ese día yo comprendí. Azken lau hamarkadetan gertatu den bezala, Ibar antzerkiaren hiriburua bilakatzen duten jardunaldian hasiera besterik ez da izan hitzaldi solasaldia. Urrengo hilabete luzean zehar, gaur egungo konpainia honenetarikoen lanarekin disfrutatzeko aukera izango dute zaletuek Koliseo Antzokiko eta Hezkuntza esparruko agertokietan.